Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Según abogados defensores de José Efraín Ríos Montt, el general retirado sufre quebrantos de salud y por eso no podría presentarse al reinicio del juicio por genocidio en su contra el próximo lunes. Comerciantes de películas pirata también venden pornografía infantil, como lo hacen con la música o cualquier película de carácter comercial. Las empresas de telefonía no han bloqueado de forma adecuada la señal de celulares en las cárceles. Podrían sufrir multas de hasta $500,000 de quetzales. Ministro de Salud afirma que deuda de más de 90 millones de quetzales que se tiene con las ONGs para brindar servicios de extensión de salud se podrían solventar a mediados de enero. Y en New Hampshire, Estados Unidos, nevadas intensas provocan accidentes múltiples que dejaron más de 35 vehículos colisionados. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. He de contarle que el próximo lunes se reinicia el juicio por genocidio en contra del general retirado José Efraín Ríos Montt. El general muy probablemente no se presente. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El reinicio del juicio a Efraín Ríos Montt tiene muchas posibilidades de no comenzar este lunes 5 de enero como está agendado. Un nuevo recurso de la defensa del general retirado podría atrasar el proceso. El abogado de Ríos Montt, Luis Rosales, asegura que su patrocinado no puede asistir porque su salud no se lo permite. Con exámenes que se presume demuestran los quebrantos de salud del ex jefe de Estado de facto, Rosales presentó el 31 de diciembre ante el Tribunal B de Mayor Riesgo una excusa. Los problemas de Efraín Ríos Montt, que tiene 88 años, serían hernias en la espalda que no le permiten movilizarse con facilidad. Además de estos quebrantos, también se explica que sufre de problemas del corazón y de una visión defectuosa. El tribunal determinó que para el lunes a las 6 de la mañana, médicos privados pueden hacer un examen a Ríos Montt y a través de un informe determinarán si puede presentarse o no al 15º nivel donde está situado el tribunal. Esta acción se une a una recusación planteada contra la jueza contralora del caso, Janet Valdés. La defensa afirma que ella ya adelantó juicio en el caso, pues su tesis de maestría de Derecho Penal se trata sobre los criterios que se deben aplicar para juzgar un caso de delito de genocidio. Efraín Ríos Montt será juzgado por la masacre de más de 1.700 mayas ixchiles ocurrida en el Triángulo Ixchile entre 1982 y 1983. A través de un recorrido realizado por noticieros de Canal Antiguo se pudo constatar que en los sitios de venta de discos pirata, pues no solo se encuentran películas comerciales, también hay pornografía infantil. A plena luz del día y como si se tratara de una venta clásica de música pirata, en la 18 calle y 6ª avenida de la zona 1 se vende pornografía infantil. Según los vendedores, son muchas las personas que solicitan este tipo de videos, en su mayoría hombres de más de 40 años quienes pagan lo que sea por un disco de estos. Y para quienes los venden, no hay reparo en tener algunos. Muchos los esconden y esperan que el cliente los pida, pero otros simplemente los tienen exhibidos como cualquier producto. Sí, todo. ¿Y dónde los conseguís tú? En cualquier lugar lo consigo, pero así escondido lo venden a mí ahí. ¿Por qué crees que lo venden escondido? Porque es la verdad que es prohibida la ley. ¿Y qué pasaría si te encontraran estos videos acá? Me saca.
me saquen con el puesto. Pero sí, siempre pues, como es legalizado un poquito, pero nosotros nos dijeron que sí podemos vender, pero así escondido. ¿Quién les dijo a ustedes? A todos los que vienen a molestar aquí o a ver el puesto, ¿cómo está? Mira, ¿y qué pensás de la pornografía infantil? No sé, la verdad no sé. ¿Te piden videos de chavitos? Sí, algunos sí, pero como no sale. Luego de entrevistar a este vendedor y comprar este material como si nada, acudimos al refugio de la niñez, quienes indican que este tipo de delito no es común que sea denunciado. En el 2014 fueron 9 las denuncias hacia el Ministerio Público por este delito. 2 de ellas se dieron en instituciones educativas donde los docentes abusaban y grababan a sus propias alumnas. Hoy por hoy todavía no podemos automáticamente detectar las IPs de donde sale este material pornográfico y tampoco tenemos una estrategia de persecución penal a este tipo de material que se pone hoy a la vista, el cual habría que trasladar inmediatamente de parte del Refugio de la Niñez al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie la investigación y la persecución penal correspondiente. En Guatemala aumentan los casos sobre abusos sexuales en menores de edad. Según el Refugio de la Niñez, se reciben 20 denuncias donde los pequeños sufren explotación y abuso de tipo sexual. Y muchas veces es en el propio seno del hogar donde se vive este problema. El tema de la pornografía sigue siendo un delito poco investigado en el país. Vale la pena recordar que de las 40 denuncias diarias que entran al Ministerio Público a nivel nacional de violencia contra la niñez, 21 de esas 40 denuncias, más del 50% son de violencia sexual. La ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas en el artículo 41 dice que quienes distribuyan material pornográfico de menores de edad será sancionado con prisión de 6 a 8 años y una multa de 50 a 500,000 quetzales. Se suma el artículo 42 que dice que quien tenga en su poder material pornográfico de infantes enfrentaría una condena de 2 a 4 años de prisión. El sistema penitenciario está verificando la efectividad de las empresas de telefonía en cuanto al bloqueo de señal de teléfonos celulares en los centros carcelarios. Si esto no se hace adecuadamente, la ley estipula multas que podrían llegar hasta $500,000 de quetzales. Las empresas de telefonía celular podrían ser multadas entre 300,000 y 500,000 quetzales por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esto si el equipo de bloqueador de señales en las cárceles no cumple su función. Este monitoreo de cada 15 días interpretará en su momento dado una información precisa mediante un expediente que será entregado entre las autoridades superiores competentes, quienes darán seguimiento a alguna corrección o obviamente el conocimiento básico de que está funcionando a la normalidad que merita en cada uno de los centros carcelarios. Recordemos también que dicha norma en su artículo 3 también manifiesta en su momento dado sanciones económicas de 300 a 500,000 quetzales que serán interpuestas en su momento por las autoridades competentes al momento de no darle cumplimiento a dicho bloqueo y específicamente con los meses de retraso puede ser incrementado dicho pago. Pero eso obviamente se estará dando a conocer en su momento. Estaríamos hablando que del 9 al 10 de enero posiblemente sería la primera fecha de entrega de informe mediante este tipo de verificaciones que se haría por parte del Sistema Penitenciario Nacional. El encargado de brindar el informe será la dirección del sistema penitenciario en los próximos días. Quiero contarle que el Ministerio de Salud asegura que podría ya pagar el adeudo que tiene con las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de extensión de cobertura en salud en los primeros 20 días del mes de enero. Los 93 millones de quetzales que el Ministerio de Salud les debe a las organizaciones de extensión de cobertura podrían ser cancelados en el transcurso del mes de enero. Este anuncio lo brindó el jefe de la cartera, Luis Enrique Monterroso. El esfuerzo del Ministerio por encontrar un espacio presupuestario, por hacer la asignación financiera y por elevar cada uno de los acuerdos hasta el SICOIN, al Sistema de Contabilidad Integrado del Estado, fueron lo suficientemente fuertes porque precisamente los 3 pasos que corresponden al Ministerio de Salud Pública se agotaron. Eso hace que cada operación sea irreversible y en consecuencia sostuvimos una comunicación con el Ministro de Finanzas Públicas
que en una forma directa dijo que no pasaba del 20 del mes de enero sin que se tuvieran los pagos desarrollados. Son 93 millones de quetzales que van a ser descargados a las cuentas de cada una de las prestadoras de servicios de salud, claro, previo a que se dé un proceso en el que se hace la liquidación de factura por factura para que pueda ser pagado. De no efectuarse el pago, los trabajadores de CONEC en las comunidades rurales aseguran que los servicios de salud se podrían cancelar, lo que afectaría a la población guatemalteca. La Policía Nacional Civil ya tiene establecido un plan para resguardar aquellos centros educativos con mayor índice de problemática de violencia, o sea, aquellos establecimientos considerados como de alto riesgo. A pocos días de iniciarse las clases, la Policía Nacional Civil está preparada para brindar seguridad a los centros educativos ubicados en el perímetro capitalino. Según el vocero de la entidad, 600 agentes del programa Escuelas Seguras están desplegados en dichos centros a partir del lunes 5 de enero. La Policía Nacional Civil implementa el trabajo de seguridad en distintos centros educativos donde se ha marcado con más índice de violencia dentro de los mismos alumnos, tanto en la zona 1, en la zona 13 y en sectores de la zona 18. La PNC instala ya puestos fijos en frente a los establecimientos, alrededor de los establecimientos, por parte de los agentes de Escuelas Seguras. Son agentes de prevención del delito. Los agentes brindarán charlas una vez por semana a los alumnos y maestros en el tema de prevención, señaló Aguilar. Dura una hora en compañía del maestro titular para prevenir el ingreso a pandillas, prevenir el consumo de drogas y también utilizar el tiempo de los jóvenes en cosas productivas, tanto como trabajos de manualidades, trabajos de reforestación, de ornato o de otros temas. Indicó que los centros ubicados en la zona 18, 1 y 13 son los más conflictivos, por lo cual se incrementará la seguridad en este año. La Procuraduría de los Derechos Humanos podría estar realizando monitoreos en cuanto al costo de los libros y los útiles escolares. Librerías de la zona 1 fueron monitoreadas por equipos de la Procuraduría de Derechos Humanos, constatando que los precios de los útiles escolares no estén siendo alterados. En el día de hoy estamos iniciando la supervisión de precios de útiles escolares, la cual la institución del Procurador de los Derechos Humanos extenderá hasta mediados del mes de febrero, con el objetivo de identificar alzas inmoderadas que perjudiquen el presupuesto familiar. Estamos también recorriendo librerías, vamos a estar en ferias escolares en diferentes zonas, en municipios y a nivel nacional a través de las auxiliaturas departamentales. Debido a que el año pasado se recibieron centenas de denuncias, los monitoreos continuarán hasta febrero de este año. Bueno, vamos a estar desde el día de hoy hasta el 15. Tenemos en cuenta todos los departamentos, vamos a tener cobertura a nivel nacional y acá vamos a estar en todas las zonas y en todos los municipios del departamento de Guatemala, desde hoy hasta el 15 de febrero. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. En el plano internacional, intensas nevadas han provocado múltiples... Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 26 de diciembre. Es un gusto estar con ustedes y aquí en a las 8:45 no ha terminado para nada el clima de celebración y de jolgorio, ¿verdad, Claudia Méndez? Para nada, la verdad es que por el contrario, de cámaras suceden unas grandes celebraciones que el público no se entera, pero que por nuestras caras pueden decir que son muy alegres. Pablo Hurtado, que cuente que hoy trajo boquitas. Traje boquitas, traje lotitos y alguien trajo sangría, pero no voy a decir quién. Pero no trae corbata. No vamos a decir quién, pero lo vamos a ver disimuladamente. Le voy a decir nada más que la receta de Pedro Trujillo de la sangría incluye, además del vino tinto y de brandy, ginebra por lo menos, ¿verdad, Pedro? Ginebra, canela, limón. No son esta sangrina, no, sangría. Esta sangría light que uno puede encontrar ahí, sino que son sangrías hechas a conciencia para mis amigos. ¿Qué se entiende? Por algo. Nos bajamos tanto el año de nuestro y solo que quede constancia que nosotros dijimos no más, para no poder entregarles un programa digno. Así. Presentable al menos. Vamos rápidamente a presentarle un conteo de las 10 noticias que este equipo de a las 8:45 considera que fueron las más relevantes en este día, al que le van quedando ¿cuánto? 5 jornadas, poco más o menos. Del 26 al 31 apenas 5 días más para que concluyamos con el 2014 y arranquemos con el 2015. Vamos entonces a la primera de ellas.
14 de enero del año 2014, Roxana Baldetti caminaba por el pasillo del Teatro Nacional cuando fue objeto de lanzamiento de un polvo blanco que luego fue, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, identificado como cal mezclado con otros elementos que llegó a su cara. Roxana Baldetti, una mujer, la vicepresidenta de la República, que cuida mucho de su imagen, de su figura, se vio francamente afectada por esta agresión que supuso la necesidad de ser intervenida en un hospital privado para que su ojo fuera limpiado del polvo que recibió sobre la cara. Se trata de unas lesiones que tienen que ver con una quemadura o con una irritación extrema. La señora Baldetti, aunque dijo que disculpaba a las personas que habían lanzado este polvo, dos mujeres muy jóvenes que fueron identificadas pronto con un vínculo con Carlos de León, Carlos que se escribe con K, identificado también como un columnista de un diario propiedad del señor Valdizón, o muy cercano al señor Manuel Valdizón. Fue rápidamente atribuido este ataque a la oposición, al partido líder. El señor Carlos de León no volvió a aparecer más y las dos jóvenes fueron conducidas a prisión. Se mantienen en prisión todavía en este momento. ¿Qué piensan ustedes de eso que ocurrió? Quisiera solo recordar que le llamamos el harinazo porque a pesar que los exámenes del INASIF determinaron que era cal, la población no se lo creyó. Parecía como que había una resistencia a creer que no era harina lo que le habían lanzado. Y el caso se conoce como el harinazo. Creo que con eso empezamos el año. La agitada, esa vorágine política que empezó desde el 14 de enero. Si recuerdan ustedes, le siguió la tesis el libro de Valdizón, la tesis de Valdizón. Fue un primer trimestre muy agitado. Pero lo que llama la atención es cómo se olvidó de rápido que Carlos de León era alguien que participaba en actos públicos, políticos, con Manuel Valdizón en la tarima. Y que organizaba protestas. Organizaba protestas, de hecho es considerado como el artífice de ese lanzamiento a la vicepresidenta y todavía se encuentra prófugo. Tuvimos información extraoficial de que había salido vía El Salvador, fuera de Guatemala. El periódico La Tribuna borró casi que de inmediato las columnas de opinión que él había escrito para ellos cuando se dieron cuenta que los evidenciaba aún más. Y las muchachas al final tuvieron alguna medida o algún procedimiento abreviado que les permitió dejar la prisión. Pero aquí hay algo que no se resolvió y es la participación del líder en esa agresión a Roxana Baldetti. Pedro Trujillo, mira, aquí hablamos, yo recuerdo que hablamos de ello, primero fue un fallo de la SAS, que lo abordamos aquí, que podía haber pasado y pasa en otros servicios. ¿Y tú lo ves así, como un fallo de seguridad? Fue un fallo porque cuando hay una autoridad que va marchando por un pasillo, hay varios círculos de seguridad, pero hay por lo menos 2 o 3 elementos de visión. Es decir, no es tanto, o tienes que ver a la autoridad que va marchando, y así estaban los de la SA, pero tienes que mirar, y eso pasa en los partidos de fútbol, a la tribuna, claro, porque la agresión, tú ves caer al agredido, pero no sabes quién es el agresor. Yo ahí no vi SAS, pero en fin, fue un ensayo, y adoptaron unos protocolos nuevos a partir de esa fecha. Yo creo que la huida de este individuo quedó olvidada, interesadamente olvidada por todo el mundo. El tipo se perdió y se perdió. Las dos agresoras, como tú bien dices, hubo medidas sustitutivas. Y aquí hablamos de una cosa que era la dificultad de demostrar fehacientemente que esto era cal, por la custodia la cadena de custodia. Nadie lo recogió, no hubo, en fin. Lo que se ve meses después, para concluir, es cómo esto, que fue un hervidero, que lo podemos interpretar de muchas maneras, hoy día no es nada. Y entonces aquella espuma que tanto dio que hablar, hoy si no la sacamos nosotros, posiblemente el 99% de los televidentes digan, sí me acuerdo, pero lo tenían en el olvido. Excepto Roxana Baldetti, que yo creo que ella no lo debe olvidar. Bueno. Y todos esos cambios de los cuales tú hablas están por verse, porque no sé, la pregunta ahora es cómo se va a celebrar el próximo reporte del Ejecutivo sobre el Estado de la Nación o sobre los avances del gobierno. El 14 de enero de 2015 es prácticamente la última vez en que el presidente debe rendir cuentas ante el Congreso de la República. Déjenme preguntar, casi un año después, al final del 2014, ¿fue real
o no fue real? Ese era mi punto. El ataque hacia Roxana Valdetti. Claudia Méndez, ¿fue real o no fue real? Desde mi perspectiva, yo creo que se tiene que estar muy enferma para provocarse algo así. Yo no creo que la vicepresidenta Roxana Valdetti haya orquestado... Entonces, ¿tú crees que fue real? Yo creo que fue real. Yo, por ejemplo, no me creo aquel incidente del helicóptero donde hubo un aterrizaje de emergencia. Nunca me lo creí, pero esto de la cal creo que es real. Nadie con una imagen tan cuidada como la de ella se somete a un escarnio de ese tipo. Pedro Trujillo. Yo creo que fue real, pero pudo ser un mensaje malentendido de alguien. Es decir, que sea real no significa que venga de la otra parte. Ah, significa claro. que viene Puede ser de interno. Puede ser interno. Pero que es real, es real. Pero justamente lo que iba a decir de eso es la enorme desconfianza que nos provocan este tipo de hechos. La enorme, digamos, ya no suspicacia, creemos en nada, ¿verdad? No creemos en nada porque no tenemos una cultura de investigación, de aclaración de los hechos. Carlos de León, ¿en dónde está? ¿Y qué pagó por haber orquestado los esto? detuvieron al chilazo en la puerta, como que ya estaban suficientemente... Pero a Carlos de León... No, a Carlos no, pero a las muchachas las detuvieron como que fueron condenadas, una de sabían ellas, dónde iba. y una de ellas fue condenada a 5 años de prisión conmutable, es decir, tuvo su bebé, también tuvo facilidades para salir, lo cual era, era de esperarse. Ya que no creemos en todo, ¿qué piensan ustedes de esa política nacional de desarrollo rural que se presentó después del primer semestre del 2014, que vino... Yo no sé si decirlo como lo dice el gobierno, a ayudar a activar la ley de desarrollo rural que nunca logró ponerse en marcha, o realmente a sustituir esa demanda social a lo largo de todo el año, de grupos que orquestaron protestas pidiendo la aprobación de la ley. Esa ley es inviable, bajo todo punto de vista que se le vea, encuentra demasiados adversarios para lograr su aprobación en el Congreso. Pero vimos que el Ejecutivo lanza esta política nacional de desarrollo rural con una franca oposición de la Cámara del Agro, que lo ve como un intento de despojo de tierras y de legalización de tierras en favor del Estado. Yo digo lo que pienso, a mí me parece que esta política de desarrollo rural de parte del Ejecutivo es lo más sensato que se le puede ver al gobierno de Otto Pérez Molina en materia de combate directo a pobreza en este país y sobre todo en el área rural. Es realmente un esfuerzo auténtico por desarrollar adentro de nuestro sistema, no fuera de él, una opción para que las personas más pobres en el campo o algunas de las personas más pobres obtengan una forma para desarrollarse apropiadamente. Me parece a mí que la Cámara del Agro y que en términos generales el empresariado se opone neciamente a esa iniciativa, pero que el gobierno ha encontrado una forma razonable que es, sin necesidad de generar una ley, simplemente de aplicar una política, pues de llevarla adelante. Ahora, dentro del gobierno yo veo dos posturas distintas, porque veo a Adrián Zapata y al Ministerio de Agricultura favoreciendo esta política, pero veo a quienes realmente tienen el poder en el gobierno sin la voluntad política necesaria para financiar la política. A ver, señores, ¿qué es más razonable sino que el Estado, por medio del Fondo Nacional de Tierras, compre tierras que son cultivables y esas tierras se las financia a campesinos? Eso no va en lo absoluto en contra del sistema de propiedad privada, eso no va en lo absoluto en contra del sistema de mercado, más bien es sensato. Pero sobre todo la ley va un poco que se más ofrezca lejos, esa opción. porque yo recuerdo perfectamente cómo Adrián Zapata, uno de los grandes articuladores de esta ley, habla de generar esa economía del campesino y del agricultor. Entonces la ley... La adquisición de tierras mediante esta vía es apenas el primer paso. Lo que toca a la ley en lo siguiente es un cambio radical a lo que nosotros hemos visto. Pero me quiero referir más en términos generales. Yo creo que la ley de desarrollo rural es apenas un momentum de lo que nos refleja cómo es la relación del Partido Patriota a lo largo del 2014 con el sector privado. Y digo un momentum porque tiene sus altos y sus bajos. Acá no es solo la ley de desarrollo rural. Ustedes recordarán que si hay una férrea oposición, meses más tarde el Partido Patriota sale con la política de salarios diferenciados en 3 municipios. Entonces yo creo que había, por un lado, unos altos en donde el presidente Pérez Molina reflejaba, digamos, su voluntad política hacia compromisos adquiridos años atrás, mientras era candidato, pero por el otro lado habían otras medidas del gobierno que se iban hacia abajo. Es un momentum que refleja cuáles son las relaciones del partido de gobierno con el sector privado organizado. Yo aquí veo que se equivocaron porque la ley de desarrollo rural se debía de llamar Ley de Desarrollo Agrícola Campesino, no es una ley de desarrollo rural. Y la ley se debía llamar Desarrollo en lo Rural. Entonces aquí lo que hicieron fue, en mi opinión,
agarrar las demandas de ciertos grupos de interés relacionados exclusivamente con la agricultura, no con el desarrollo integral rural, y también unir el hecho histórico de la reforma agraria de la revolución de hace 50 años, o 60 o 70 ya. Y esto lo que quisieron es plasmarlo en una norma. La norma, si ustedes recuerdan, te decía quién sembraba, dónde sembraba, cuándo sembraba, cómo sembraba, dónde se sembraba. Es decir, esto no era el desarrollo, esto era el dirigismo agrícola de algunos sectores que querían hacer algo. Yo creo que esta ley no tenía mucho futuro, efectivamente no la tiene. No es que tenga la oposición de la Cámara del Agro, en mi opinión, por tenerla, sino porque efectivamente da pie al intervencionismo estatal, incluso en la propia acción. Y encima se metían definiciones y cuestiones que yo creo que sobredimensionaban. Tan es así que si se hubiera querido una ley de desarrollo en lo rural, se podría haber aplicado, por ejemplo, esta ley que luego han peleado tanto de zona franca. Y decir, bueno, pues en lo rural, porque no se paguen impuestos y se desarrolla todo, pero era una ley muy dirigida al tema agrario y de tierra. Pedro, yo ahí sí te cuestiono algo. ¿Y la ley de salarios diferenciados, por ejemplo? Yo quisiera cuestionarle algo a Pedro en ese sentido. Yo pienso que en términos generales lo que vemos de parte de la Cámara del Agro es una oposición a la que no le encuentro sentido. ¿Por qué habría de ser el único agro que se desarrolla en nuestro país el del latifundio? ¿Por qué no habría realmente de admitirse la propiedad privada, digamos, en lo colectivo o esfuerzos en lo colectivo que termina siendo tan propiedad privada como en cualquier otro Bueno, no, porque mira, hay un contrasentido, Juan Luis. Lo colectivo no puede ser privado. ¿Por qué no? Porque es un contrasentido. Pero si lo privado... si una comunidad agrícola está dispuesta a hacerse cargo de una deuda... De acuerdo, pero entonces no es privado. Entonces ¿por qué no? Porque es colectivo. Bueno, pero la cooperativa funciona muy parecido a esto, ¿no? Pero diferenciemos. Privado es de alguien. Pero entonces, colectivo es de un grupo. Pero entonces, el punto es... De lo que tú me estás hablando es del esfuerzo por mantener en nuestro país únicamente un modelo, que es el del latifundio contra... No tiene nada que ver lo privado con el latifundio. Si tú tienes una extensión A, B o C y es pequeña, es decir, no es latifundio, es un minifundio, tú lo puedes desarrollar igual. Esta ley lo que iba era a colectivizar forzadamente, tal y como decía la ley, quién decía cuándo se sembraba, cómo se sembraba, incluso a una práctica pero que ya no hablamos de la ley, hablamos de una política de desarrollo rural que no le está diciendo a nadie qué tiene que ser. Pero es que no es política de desarrollo rural, es política de desarrollo agrícola. Y que en eso estoy de acuerdo contigo. Es que es distinto. Pero por eso está bien. Por eso esto era un sector, el sector agrícola no era un sector, y por eso la Cámara... No vamos a encontrar acuerdo. acuerdo. De la discusión, ¿creen que van a dar recursos para que esta política se ponga en marcha? No, yo no veo voluntad del gobierno, no le dieron recursos. Sí, ni en el 2014, ni le van a dar en el 2015. Yo creo que son esas políticas que se quedan engavetadas y que nunca cobran vida. Vamos a un punto más, vamos a una noticia más que fue de verdad relevante en el año 2014. Hablamos de la puesta en práctica de la reforma en la formación del maestro en Guatemala. Se trata de una reforma que ha forzado ya el cambio. Por ejemplo, ya no hay escuelas normales en las cuales el estudiante puede formarse para ser maestro, sino que necesariamente se forma como bachiller en educación y luego pasa a la universidad. Este año 2014 ha supuesto el verdadero cambio, el paso hacia un nuevo sistema. Si yo puedo emitir mi opinión desde este momento, yo digo que eso es de los escasos logros, aunque un logro relativamente raquítico, que se le puede atribuir a este gobierno. Pero va de la mano de la interpelación de Cintia del Águila, la ministra de Educación, que estuvo todo el año y parte del anterior en el Congreso de la República esperando ser interpelada, que al final terminaron políticamente decidiendo que la interpelación se suspendía, no se consiguió el voto de desconfianza para ella. Y la interpelación era por eso, porque en el 2013 pidieron los del líder que la llevaran al banquillo de los interrogados para ponerla contra la pared para que diera marcha atrás por esta reforma. Fue tan desfasada esa interpelación y tan inútil que la carrera paralelo a la interpelación de ella fue avanzando y se quedó institucionalizada para bien de todos, creo yo. Y ahora yo quiero preguntar, ¿logro raquítico por qué? Porque no está preparado el sistema. Raquítico porque no siento que el sistema esté suficientemente preparado y porque se le ponga todo el esfuerzo necesario. Yo estoy de acuerdo con la medida del gobierno. Además, celebro que el sindicato, a partir de Jovial Acevedo, esté de acuerdo con esta reforma. Sin embargo, me parece que el Estado no está poniendo
toda la fuerza, todas las ganas que tendría que poner en realmente fortalecer la formación del maestro. Esta es la generación que nosotros habríamos de ver en el 2017, ya Así a punto es. de pasar hacia la universidad. Un maestro con nivel universitario. Yo creo que este es un paso trascendental. Es trascendental. Evidentemente, a lo mejor la velocidad, las formas no han sido las adecuadas por toda esta falta de institucionalidad. Y sin este paso, dentro de 3 años, estaríamos peor de lo que estamos. Creo que no vamos a estar peor, vamos a estar siempre mejor. Lo que no sé cuánto mejor por esta falta de institucionalidad, pero creo que este era un paso necesario y ojalá se apriete y se acentúe mucho. Pedro y yo lo celebramos, ¿lo celebran ustedes dos? Yo también. Sí, yo creo que era lo mejor que le podía pasar al sistema educativo. Pero lo celebro con el mismo escepticismo tuyo, aunque creo que es muy pronto para ser tan escépticos. Sí. Por eso digo, 2017 es donde realmente se pone, es la prueba de fuego de esta reforma. Muy bien, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco con más de las 10 noticias consideradas más relevantes durante el 2014 por su equipo de a las 8:45. Ya venimos. De regreso en este viernes 26, último del año 2014. 3 noticias más que hemos seleccionado para ustedes de lo que hemos considerado, si no las mejores, las más llamativas o las que tuvieron una difusión mayor. La 7ª en cuestión es esta. Nos referimos a la elección de la nueva fiscal, que trajo sus dimes y diretes, puesto que había quienes pensaban que había que reelegir a la anterior, otros decían que sin la anterior este país no funcionaba, hubo presiones donde ciertas organizaciones apostaban por la fiscal Paz y Paz y, en definitiva, había también un currículum muy interesante del anterior fiscal por lo que contenía de su experiencia y la que había ganado al frente de la Fiscalía en los últimos años. Sin embargo, el Congreso se decidió por una nueva fiscal. Hoy tenemos una nueva fiscal, el país sigue funcionando igual de mal o igual de bien que con anterioridad y pareciera que no se han cumplido aquellas expectativas tan nefastas de algunos y la cosa marcha. Entonces, con ese panorama un poco coloquial, pues lo dejo para que ustedes le pongan pimienta y sal a todo esto. Pedro es muy políticamente correcto, pero a ver, como lo veo yo, creo que la reelección y la defenestración de Claudia Paz y Paz, que en realidad eso fue lo que ocurrió, se le acortó su mandato y se le sacó corriendo en mayo, ligerito, para que no pudiera tener más posibilidad de llevar adelante procesos en contra de esa impunidad acordada para las violaciones y las atrocidades ocurridas durante los acuerdos de paz, que en realidad lo que eso refleja es la gran división que tenemos en el país y a la que yo creo que debemos referirnos con abierta claridad. En este país, más de la mitad de las personas cree que deben mantenerse impunes las atrocidades ocurridas durante la guerra, que el método que se usó para vencer a la guerrilla, a la amenaza revolucionaria, pues es simple y sencillamente aceptable. Habemos unos pocos, yo digo menos de la mitad, pero creo que somos muy pocos, francamente, los que pensamos distinto. Y veíamos en Claudia Paz y Paz una figura que reflejaba esa ambición de llevar adelante procesos en contra de violaciones de derechos humanos. Creo que eso fue lo que terminó convirtiéndose en el gran valladar para Paz y Paz y lo que facilitó su salida y lo que facilitó también que sobre todo los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas se pusieran de acuerdo para impedir que ella pasara a la nómina de la que terminó el presidente. Sí, con escasas excepciones. Te recuerdo de la que terminó había el presidente una tacha eligiendo del colegio alemán en la que la señora Paz había ocultado y está saliendo ahora. No. Es realmente una tacha risible. No, es risible, pero una fiscal, una fiscal que tiene a su hijo en el colegio y su marido que trabaja, que opaca un caso, no es un caso risible, porque si se le quiere dar esa sensatez y esa validez de fiscal valiente y la fiscal sí hace favores a sus amigos, entre otros, esa fue una tacha que vieron los decanos. A mí me parece que los decanos, francamente, solo la querían excluir. No querían ni siquiera darle el mérito de haber desarrollado
una política que terminó haciendo al Ministerio Público bastante más eficiente. Gracias, por supuesto, y fuerte, a las reformas de su antecesor, gracias también a reformas que se habían planteado desde el Congreso de la República, pero me parece a mí que la fiscal que finalmente sacó adelante al Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué se terminó produciendo? Y me parece que eso es algo en lo que poco nos fijamos. Se terminó produciendo algo que le facilita al partido de gobierno una retirada, porque ellos ya ven que van a perder las siguientes elecciones o que es muy probable que las pierdan, una retirada que no les cause problema. Una fiscalía amiga, unas cortes de apelaciones Juan Luis, amigas. igual que la anterior. Está bien. No, es que Claudia Paz y Paz llega con la UNE que fuerza la maquinaria pero ahora yo te pregunto. Es que parece que llega ahí por méritos y por designación. Méritos los tenía. Méritos los tenía. Claro, igual que los demás. Pero escucha, llegó la UNE, hizo lo mismo. Pero yo creo que... Forzó, intervino, sí, sacaron a un fiscal que todavía no han demostrado nada y la pusieron a ella. Entonces, pareciera que viene de una excelencia incuestionable a toda una debacle, y no es así. Pero yo creo que nos concentramos demasiado en Claudia Paz y Paz, y es hora que también nos concentremos en Tel Maldana. ¿Y quién ha sido Tel Maldana a lo largo de estos 7 meses desde que asumió la Fiscalía General? Existen ciertos cambios que se dieron dentro de las secretarías y son los que hacen hablar a los propios fiscales de sección, que muchos de los cambios generan suspicacia. Se habla muy poco de cómo se han cambiado ciertas direcciones dentro del Ministerio Público, y también se habla muy poco también de los favores que empiezan a generarse en esa institución. ¿Y del número de casos pendientes cuánto era? ¿Recordármelo? Pues... Que Tel Maldana dijo, ¿tenemos cuántos? Pues eran 2 millones de casos pendientes sin resolver. Todos responsabilidad de Claudia Paz. No, pero hay que poner las cosas en su justa medida. Es que si solo cuentas los... Mira, en su justa medida. Pero te voy a decir algo, si solo cuentas los casos de homicidios, ya hay 7,000 acumulados desde este año. Claro. Entonces, por ejemplo, en Varilla se pusieron de acuerdo con el ministro para no detener alguno. Pero ahora hay una fiscal de derecha que puede llevarlo adelante. Yo ¿Y por qué no lo lleva adelante? Yo quiero opinar sobre el año de las Claudias, porque tanto Claudia Paz y Paz como Claudia Escobar vimos similitudes en que la decisión final estuvo en la Corte de Constitucionalidad, que había una comisión de postulación que fue criticada o apoyada, pero sobre todo que las dos polarizan a esta sociedad en los mismos bandos, incluyendo a mi amigo Pedro. En esta mesa nos peleamos por Claudia Paz y Paz de la misma forma que nos peleamos por el caso de Claudia Escobar. A mí me llama particularmente la atención que ambas mujeres con el mismo nombre casualmente dividen esas opiniones más bien ideológicas, Pedro, más bien como de bandos y de quién tiene la razón en este país tan desentendido. Lo que sí sé es que en el caso de Claudia Paz y Paz hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y en el caso de Claudia Escobar hay una sentencia de la Corte Suprema y otra de la Corte de Constitucionalidad. Las dos terminaron en la CC. Ok, si aquí pensamos que el sistema de justicia es una basura, nos podemos dedicar a discutir poniendo sobre la mesa lo que queramos. Si aquí pensamos que hay un sistema de justicia, cuando el sistema de justicia llega al final ocurre eso. Que dos mujeres que tienen que ver con el sistema de justicia hay una tercera, la juez Yasmín también. Incluyamos a Yasmín. Bueno. ¿Por qué nos polarizan tanto, señores? ¿Por qué nos dividimos en dos bandos entre los que nos llaman comunistas y los que llamamos de proderecha? Un error porque en la justicia se está dirimiendo en realidad un conflicto que tenemos los guatemaltecos desde 1954. Este es el conflicto que tú citabas, los casos de derechos humanos durante la guerra. Yo creo que deberíamos admitirlo como adultos. Sí, miren, estamos divididos, estamos separados, tenemos una visión distinta. Somos minoría quienes pensamos de una manera y son mayoría y dominan este país desde hace muchísimos años quienes piensan como expone Pedro. Y ellos, bueno, en poco más o menos han construido esta realidad que hoy tenemos. Vamos a pasar es su responsabilidad. A otra, pero te digo una cosa. Si creemos en la justicia, las sentencias se discuten, pero se respetan. Sí. Pero y ninguna se ha irrespetado. Ninguna se ha irrespetado. Solo las traemos a colación. Bueno, vámonos a otra que también puso al país con esta polarización que hablábamos o a la que se hacía referencia hace unos minutos. Era la sentencia absolutoria del señor Figueroa en Austria y la sentencia condenatoria del señor Sperisen en Suiza por el caso Pavón. Dos personas o dos personajes que estaban acusados de lo mismo. En un país hubo una solución, en otro hubo una acusación y sobre la mesa se puso de todo. Pareciera ser, o salió a la prensa,
Como en Austria se admitieron unas pruebas de unos videos inéditos y el tribunal aceptó, y como en Suiza la fiscalía o personajes próximos a la fiscalía desecharon algunos testimonios. Esto fue lo que generó más controversias, pero los resultados finales fue que hay una persona condenada y otra absuelta. Y otra por esperar un juicio en Madrid. Me refiero al exministro Carlos Bielman. Así están las cosas. A ver, yo pienso que otra vez, Claudia, ¿di tú? Sí, lo que considero es, Pedro lo decía, las dos personas han sido sometidas ante la justicia por las reglas que las democracias de esos países conforman, y se han sometido uno a un tribunal, otro al otro tribunal. Los resultados han sido distintos, pero creo que también hay que resaltar lo que Pedro decía sobre el tema anterior. Hay sentencias que se cumplen, se han discutido. A mí lo que me preocupa es lo que se genera ante la opinión pública en Guatemala, porque independiente de que alguien sea absuelto, de que alguien sea condenado, la discusión aquí es la que a mí me genera preocupación. ¿Recuerdan cómo hablábamos hace varias semanas con ocasión del reporte de tortura en Estados Unidos, que los estadounidenses cada vez aceptan más los métodos de tortura? Pues acá en Guatemala eso es lo preocupante, que la sociedad está completamente convencida de que las ejecuciones extrajudiciales, independiente de que generen condena o absolución, son métodos que son permisibles para garantizar una estabilidad. Y sobre todo la gran deuda que tienen los dos casos, tanto en Suiza como en Austria, es revelar cuál era el motivo, porque el motivo no se ha descubierto ni se ha discutido suficientemente en esos órganos judiciales. Es lo que tengo que decir sobre los casos, sí. Yo creo que la forma en que se está presentando es muy correcta. Por un lado, en Austria hay una absolución, por un lado, en Suiza hay una condena. Por cierto, hay una pena muy grande en Suiza, que es una pena de por vida, ¿no? Es una condena perpetua. En el caso de Austria hay una decisión dividida del tribunal en la que unas personas que, entiendo yo, forman parte de una comunidad rural bastante pequeña en Austria, se divide el tribunal y termina fallando la mayoría por absolver a esta persona porque no encuentran elementos de convicción para pensar que él participó en las ejecuciones extrajudiciales, y otras personas creen que sí hay elementos de convicción. ¿Tienen duda? Pero puesto que yo pienso que sí se cometieron esas ejecuciones extrajudiciales y encuentro más razonable la decisión que se produjo en Suiza, y además la encuentro más contundente, seguramente quienes me escuchan me tienen que tomar la opinión con una pizca de sal, porque yo pienso que sí se produjeron esas muertes de manera inapropiada de parte del Estado en Pavón, y lamento mucho que esta sociedad termine avalándolas. Creo que muestra nuestro salvajismo finalmente, y yo sí creo que nosotros deberíamos reflexionar mucho sobre este asunto. Por cierto, yo celebro que tanto el señor Figueroa como el señor Sperisen como el señor Bielman hayan decidido que sean otros sistemas de justicia distintos al guatemalteco quienes les enjuicien. Creo que tienen más posibilidades. Bueno, fíjate, el guatemalteco renunció a juzgarlos acá porque se declaró incompetente a través del señor Dalanese. Pero recuerda que el guatemalteco absuelve al señor Yamatei con todos los procedimientos también. Hay una sentencia pendiente todavía. Bueno, pero por ahora está absuelto de todo ese tema. Y ya la Corte dijo no en su momento. O sea, son más... En fin, sí hay un punto interesante que yo le he dicho. Yo soy antipena de muerte, ya lo digo. El problema es que en este país hay leyes que no se cumplen. Y una de ellas es la ley de la pena de muerte. Yo soy antipena de muerte. Pero lo que no es admisible es que haya una ley y no se cumpla. Eso es lo que no es admisible. Está y quizás por eso decreto también. Lo que tú quieras, pero está en la Constitución y existe. Pero suspendida por decreto. Pero ahora que estamos en las consultas populares, yo creo que si se hiciera una consulta, mayoritariamente saldría que sí. Entonces, el gobernante se eroga una potestad que nadie le ha dado y además la interpreta como mayoritariamente creo yo que no ocurriría. Yo creo que tenemos que salir de ese pero bache. si sometiéramos a consulta, seguramente los linchamientos también saldrían. Bueno, mayor. Pero escucha, dejarme terminar. Pero el Senado de los Estados Unidos reconoce que la CIA mata y tortura, y la sociedad norteamericana no castiga a nadie de la CIA. La pregunta es, ¿la justicia es un código inflexible que se impone
o la justicia es una reacción social ante un pronunciamiento. Y eso difiere de la justicia napoleónica a la justicia anglosajona. Esa discusión está pendiente. Antes de que nos pasemos a la pena de muerte, es que yo coincido con lo que planteaba Claudia. No pena de muerte, tenemos que pasar a la noticia 5. Pero déjame opinarte sobre el caso de Espericen y de Figueroa. A mí lo que me aterrorizó, francamente, fue esa red de apoyo a Espericen que se surge en Guatemala después de su condena. Bueno, primero me aterrorizó. Primero reconozcamos que Guatemala fue incapaz de juzgarlos acá y por lo tanto debemos respetar esas sentencias fuera de nuestras fronteras. Ok, pero dado eso, cuando se empieza a hablar de Espericen en ese lenguaje de es uno de los nuestros, fue nuestro redentor, fue nuestro salvador, era lo que merecía, entonces ¿qué querían? Entonces ustedes quieren que protejan a los... Esa demanda social que persiste 9 años después de esas ejecuciones extrajudiciales, que yo también estoy de acuerdo en que sucedieron, es lo que a mí me da pavor. La gente sigue clamando porque salgan a echarle bala a los criminales. Pero es que a lo mejor, Paula, y nuestro sistema de justicia es una consecuencia. No es defender, hay gente que piensa que le daba pavor quienes piensan así. Yo ya he dicho, yo ya me he confesado que soy antipena de muerte, es decir, no estoy avalando esto. Pero esto es una discusión social. Y socialmente uno pone en la Constitución lo que el grupo social quiere. Y en la Constitución, a mí no me gusta. Bueno, Constitución sería aberrante. Bueno, será aberrante, pero es la sociedad que tenemos. Entonces, lo que no hay que rasgarse las vestiduras. Uno vive aquí, igual que es aberrante, para mí, por ejemplo, que la pena de muerte solo se aplique a hombres. Eso es aberrante. Yo no veo ninguna feminista pidiendo igualdad de derechos en eso. Eso es tan aberrante como lo otro. Las sociedades se organizan y estructuran conforme sus valores y sus principios. Yo ya he dicho que no estoy de acuerdo con eso, pero que yo no esté de acuerdo no significa que no vea que aquí hay dos posiciones y habría que ver cuál es la posición mayoritaria para ver cómo salir de eso. Ese es mi punto nada más, que yo creo que no se ha peleado en el país. Los linchamientos también pasarían a formar parte de la Constitución. Bueno, te recuerdo que en 1800 en Estados Unidos funcionaba y en muchos lugares del país las comunidades... de hace 150 años, No, Pedro. te estoy hablando de hace 24 horas. Y en muchas comunidades del interior son permitidos, autorizados y alentados por supuestas autoridades que no sé quién son y quién se lo ha conferido y se cometen. Hace poco una niña que robaba, la quemaron viva. Y todos impávidos. Ojo, no que todos, no estamos... No todos. Bueno, todos los que estaban allí sí. Aquí hay tres. Yo sé, pero ya había 200. No, pero Pedro también se opone a eso. Todavía hay... No, yo me opongo a eso. Ya hay un grupo que... Pero ahí había 200 que lo querían. Ojo. Ojo en la sociedad en la que estás viviendo, que tus valores no tienen que ser los preeminentes, ni siquiera son los más importantes. Lo que no significa que yo no comparta tus valores, ¿me explico? O sea, yo comparto tus valores, pero... Debe ser terrible ser una persona, digamos, con unos principios o estándares occidentales viviendo en un estado talibán en Afganistán. Absolutamente. Es bien jodido. Es bien jodido. Vamos a la siguiente nota. Pero vamos a las 5. La siguiente se refiere a esas mañas o prácticas habituales de un candidato político que puede llegar a ser presidente del país, el señor Balizón, que vimos como unos jóvenes apenas veinteañeros en la presentación de su libro decían, oiga, estas citas a mí me suenan. Y luego se descubrió que esas citas no eran de él. Ellos mismos lo descubren, los muchachos. Los muchachos lo descubren. Son 2 20 y poco añeros que luego lo descubren. No vamos a dar los nombres para que no haya persecución. Y otros no tan veinteañeros que descubren cómo la tesis del señor Balizón es una copia de un montón de páginas web perfectamente determinadas y que una revista como Contrapoder publica con algunos... Pero si no, usted baje la tesis. La tesis, por cierto, es quitada y ocultada del tesiario de la USAC. Ya no se puede ver. La USAC, en una maniobra realmente deplorable para todo el que sea sancarlista y para el que no lo es también, saca ahí una especie de conclusión de que la tesis no es que no sea copia, como dice el señor Berchón, no. Pero dicen que no es copia, dice que sigue los procesos administrativos, pero también es mentira. Porque hay 2 artículos que deberían de haber sido publicados con anterioridad a la tesis, que nunca fueron publicados, ni siquiera los administrativos. Y luego ya el colmo de los colmos es la carta del asesor de tesis, que parece ser no, tiene una fecha, cita a unos autores, elogia la tesis, esos autores ni siquiera están en la bibliografía, y hay referencias bibliográficas con posterioridad a la carta que pone el propio revisor.
todo un manoseo propio de un fulero Las conclusiones de la académico. tesis eran tomadas de internet, de otras investigaciones, incluso no doctorales, sino nada A mí más lo de que licenciatura. yo sí supe Rincón de del Vago. autores, Del Rincón del Vago, amiga. autores que fueron plagiados y que desde Colombia por lo menos manifestaron su intención de demandar al autor de la copia. Eso nunca sucedió. Nuevamente se somete ante dos sistemas, tanto el jurídico, pero también el académico, y ambos nos dan esa respuesta. Los procesos los siguió, así que la tesis no se puede dar fe si es copiada o no, pero los procesos los siguió. Creo que desnudó mucho el sistema, y sobre todo el sistema que tiene la Universidad San Carlos, para pena, como dice Pedro, de muchos sancarlistas. Pero también creo que las universidades privadas pusieron en algún momento sus luces de alerta, porque esto sucede en la academia a cada rato, sucede todos los días. La diferencia es cuál es la respuesta que da la casa de estudios. Y el individuo. Solo si me permiten, yo creo que fue mucho escarnio para Manuel Valdizón, porque él empieza febrero con la presentación de su libro, con una presentación pública, él muy orgulloso. Y lo retira. Escondido el resto del año en ámbitos urbanos y el capitalino. Valdizón prácticamente no ha estado visible, sobre todo después de lo de su tesis. Dejó Él, de llamarse en la doctor. capital, tiene todavía esa tara, que creo que no le va a pasar mucho electoralmente, porque de por sí él aquí no reúne tantos votos, y esto no fue tan conocido porque la televisión nacional no lo dio a conocer. Fue un asunto que se discutió en medios electrónicos, en prensa escrita y ligeramente en radio. Pero fue para Valdizón un revés a su ego, a su orgullo y a su interés en presentarse como un intelectual académico en ámbitos urbanos, donde quedó catastróficamente mal. A mí me llama la atención que se firma ahora ciudadano Manuel Valdizón. No hay mucho más que decir, pero francamente me parece que fue un procedimiento muy erróneo y negativo el que siguió con la denuncia de su tesis doctoral, del plagio en su tesis doctoral. No así con la denuncia del plagio en el libro Rompiendo Paradigmas, porque entiendo que lo que hizo fue retirar el libro, ponerle las citas apropiadas y volverlo a editar con las citas ya corregidas. Ahí mostró cierta capacidad de enmienda, de respuesta. Me pareció humilde y razonable. A ver, humilde en lo que cabe un señor tan pagado de sí pero mismo. te digo, que retirar el libro no significaba retirar la tesis. Retirar la tesis era retirarse el grado. Pero en el caso de la tesis, me parece que su actitud sí fue francamente, soberbia. Me parece que la Universidad de San Carlos, de la que yo salí egresado, por cierto, me cobró algo el señor Valdizón, porque hizo publicar en uno de sus medios que la mía de licenciatura era una tesis muy mala, pésima, patética. No pudo poner que era copiada Pero de ningún lado. ahí lleva razón. Ah, sí, yo no lo voy a desmentir para pero que... nunca pude decir copiada. No, pero como tú porque decís... eso del patetismo es muy subjetivo. Como tú decís, alguna razón tiene. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. 2014 fue el año también del Tribunal Supremo Electoral, y por varias razones. En marzo vimos que eligieron a los 5 magistrados titulares y a los 5 suplentes, y meses más tarde, apenas en julio, esta nueva magistratura ya estaba emitiendo una sanción para 11 partidos políticos, incluyendo el oficial y el que tiene mayor intención de voto hasta ahora en las encuestas, el partido líder, y prácticamente obliga a las organizaciones políticas a retirar buena parte de su campaña anticipada, a replantear sus estrategias propagandísticas, incluso a ocultar o a minimizar la presencia de sus líderes, como en el caso de la UNE, donde Sandra Torres prácticamente se ausentó de los mítines y de las participaciones y entrevistas en medios. Los partidos, torpemente, Líder y Patriota, intentaron a final de año presentar en el Congreso una moción muy torpe, lo insisto, porque no tenía ninguna viabilidad, y se echaron después para atrás, para destituir a los magistrados. Pero los magistrados, entre este acto de hacer valer la ley electoral, Pedro estará en desacuerdo conmigo, estoy segura, también tuvieron su mancha. La manchita del tigre fue que
intentaron aumentarse el sueldo en gastos de representación, 15,000 para el titular y 13 para los suplentes, para los otros magistrados, mejor dicho, en épocas de crisis del Estado. Cuando no había para pagar salarios, los magistrados se querían aumentar el salario. Pero así terminó la magistratura con un tribunal mucho más activo que lo que vimos anteriormente y con partidos interesados en deslegitimar o destituir a sus magistrados. Pero también retrocedió en esa medida de hacerse aumentar el salario. A mí me gusta opinar sobre el Tribunal Supremo Electoral en las siguientes medidas. Primero, creo que después de tener por lo menos 4 o 5 administraciones que estaban completamente dormidas en relación a la campaña anticipada, este es el tribunal que coloca un alto. Se puede disputar y se puede discutir la manera en que lo ha hecho, pero por lo menos viene acá y dice, un momento, aquí la cosa no está andando bien y se ha dejado pasar administraciones pasadas, pero ya es hora de detenerlo. Y yo creo que esto es lo que genera por lo menos una esperanza respecto del tribunal. Pero con esto que he dicho al mismo tiempo genera una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nosotros vimos que uno de los últimos fallos de este año, cuando deciden suspender nuevamente el Partido Patriota, hay una disidencia. Y entonces hay que regresar para saber cómo está compuesto el Tribunal Supremo Electoral para entender cuál va a ser el futuro. A mí, de verdad que la pregunta que me genera hoy por hoy es ¿hasta cuándo va a tardar así? Pero si quieren que me proyecte mucho más al futuro, creo que es importante discutir cuál es el tipo de ley con que queremos que un Tribunal Supremo Electoral funcione. Y nos hemos fijado demasiado en el papel de detener la campaña anticipada, de regular las elecciones, pero creo que también el Tribunal Supremo Electoral está llamado a modernizar lo que es las elecciones. No solo es responsable de controlar la campaña anticipada, también va a ser responsable de distribuir esas mesas de votación y yo creo que ahí tiene un gran reto porque la democracia no solo descansa en que funcione bien, sino en la composición de esas mesas electorales. Y hay mucho más trabajo por hacer, pero de momento a mí me ha gustado el mensaje que este tribunal ha enviado a todos. A mí me gusta que de este tribunal, sin necesidad de que se genere una nueva ley de partidos políticos con la actual, que es una ley bastante, digamos, anacrónica para el momento que se está viviendo, pues ha sido capaz de marcar, de establecer una autoridad. Yo creo que eso es positivo. Me preocupa la actitud de los políticos, sobre todo del Partido Patriota y del líder frente a esa autoridad del tribunal. Y me parece que la forma en que han buscado cambiar su posición o alterar la mayoría interna en el tribunal no ha sido democrática. Esas amenazas que ha planteado, por ejemplo, líder, apoyado también por el Partido Patriota, de defenestrar, pedirle la renuncia a los magistrados, o esa demanda que han planteado, aunque luego la retiraron, contra uno de los magistrados del tribunal, en realidad lo que busca es vencer a los magistrados y lograr integrar una mayoría que le sea más favorable al patriota y al líder, que en muchas cosas actúan de manera conjunta. Y eso es lo que hace importante al Tribunal Supremo Electoral también. Sin embargo, a mí honradamente me inspira bastante esperanza y pienso, como ya lo dijo Claudia, que el hecho de que, aunque yo deploro que se hayan incrementado los gastos de representación y se hayan, digamos, adjudicado a sí mismos mejores ingresos, me gusta que hayan dado marcha atrás frente a la opinión pública que les fue tan crítica. Creo que esa es una señal positiva. Todos nos equivocamos en muchas ocasiones, pero si somos capaces de escuchar a quienes nos critican y sentimos cierto temor por esa crítica, me parece que vamos andando por un camino razonable. ¿Tú, Pedro, qué pensás? Yo creo que está en la discusión sobre lo judicial. Cuando nos gusta, la aplaudimos, cuando no nos gusta, la criticamos. Pero nunca peleamos por la verdadera razón y último objetivo. La justicia tiene que ser neutra. Y esto es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral, ha pasado exactamente igual que con las comisiones de postulación y tal. La ley electoral y de partidos políticos, nos guste o no nos guste, da unas normas. Y el Tribunal Supremo Electoral las ha vulnerado, porque ha aplicado sanciones para previstos que no existen. También confirmada por la Corte de Constitucionalidad. Porque yo no he intervenido cuando ustedes han dado la suya. Pero eso pensás vos, la Corte de Constitucionalidad no piensa igual que vos. Ok, yo estoy dando mi opinión, cada uno ha dado la suya y yo estoy dando la mía. Entonces, cuando las sanciones se exceden, pero al ciudadano le gustan, la justicia es buena. Cuando las sanciones no se cumplen, o se cumplen, y al ciudadano no le gusta, la justicia es mala. Este es el tema. Aquí hay que dar las sanciones correspondientes
a los requisitos que hay. Y no existe ningún lugar de la ley electoral, ninguno, donde se puedan suspender a partidos políticos por publicidad. Mentira, solo existe una razón, que es cuando no has pagado las multas. Y el Tribunal Supremo Electoral se salta eso, lo emite en un acuerdo y lo hace cumplir. Entonces, para mí es un exceso de funciones, posiblemente satisfaciendo una necesidad social que en vez de ser regulada correctamente en una ley, sencillamente se acepta porque se acepta. Pero claro, cuando hace otra cosa que no te gusta, entonces entra la crítica, porque lo que estamos es aplaudiendo el momento de lo que percibimos como justicia. Creo que ese es el gran error. Como ustedes han dicho, yo del dinero voy a entrar, vamos a ver qué sucede en el futuro para tener una mejor opinión del propio tribunal. Ligerito digo que Pedro se equivoca porque en realidad lo que el tribunal está haciendo es interpretando una norma, no manteniéndola de la misma manera en que fue... No, Juan Luis. Te desafío a que leas. No, Pedro, es que hay dos maneras. Es que te desafío a que lo leas. Pedro, hay dos maneras de emitir resoluciones. Una es tomando la ley simplemente como escrita en piedra y considerando que solo lo que dice la ley se puede aprobar, y una es interpretando el espíritu de la norma. Claro, pero si tú interpretas el espíritu de la norma y te gusta... Pero si la Corte de Constitucionalidad dice que hacen... Vamos a ir a la siguiente noticia, a ver el espíritu de la norma. Muy bien. Bueno, aunque no lo crean, aquí también se trata del espíritu de la norma y fue la Corte de Constitucionalidad quien, como en todos los casos, finalmente terminó por decidir que lo hecho estaba y que bien estaba que hecho. Hablo de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Estas elecciones han llegado, desde mi criterio, y creo que en esto sí estamos de acuerdo los cuatro que estamos en esta mesa, a su punto crítico. Nadie más cree en ese proceso ni en ese sistema. Tanto los magistrados que confirmaron que dicha elección estaba conforme a la ley, han llamado a la reflexión y han encaminado prácticamente el discurso hacia la reforma necesaria. En eso quiero que nos concentremos en esa mesa. Originalmente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que jugó un papel determinante en este proceso, ha convocado a 3 mesas de discusión. Entre ellas se va a discutir la reforma a la carrera judicial. ¿Qué sucedió? Se suspendió esa convocatoria porque ahora se va a convocar desde el propio gobierno, desde el propio órgano ejecutivo, órgano judicial y órgano legislativo para definir nuestro nuevo sistema de composición de cortes. Y sobre eso quiero que nosotros hablemos acá. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo voy a retomar lo que dije. Es que es la misma discusión. La discusión es que las normas son como son. Y posiblemente muchas de ellas, y lo voy a decir con la palabra, son una basura. Yo no discuto eso. No discuto eso. La forma de las comisiones de postulación ya topó. La forma ya topó de designar al fiscal, eso ya topó. Pero no nos centramos en cambiar lo que topó. La prueba es que yo me he puesto aquí otra cena de que todos estos efluvios que tanto salieron hace unos meses para ver quién tenía razón, se apagan en los 4 años que nos esperan a que venga otra vez el problema. Y no va a venir. Que es exactamente la discusión del Tribunal Supremo Electoral, que la presidenta anterior lo puso en evidencia hace 5 años, que había que reformar, y nadie lo reforma. Claro, cuando viene el problema... Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué ha ocurrido aquí? Yo creo que aquí se ha ajustado a la norma, y por eso la Corte Constitucional dice, mire, esto se eligió conforme a la ley. Oiga, es que la ley es una basura. De acuerdo, pero se eligió conforme a la ley. Entonces, en vez de discutir cómo se elige, que eso es discusión de grupos de poder, hay que elegir si la ley es la adecuada para observar esa neutralidad la convocatoria que hay para ahora enero. Bueno, vamos a ver si ocurre. Yo lo que quiero dejar claro es que no estaríamos hablando de este tema en esta misma línea. Sí, Claudia Escobar, aunque le moleste tanto a Pedro y a un grupo de la población bastante influyente, no hubiera aquel histórico domingo dicho renuncio a mi designación como magistrada y denuncio que he sido presionada por el diputado y por el abogado del Partido Patriota para fallar en favor de la vicepresidenta. Ese paso que dio Claudia, aunque ella quedó fuera de la magistratura, aunque el proceso quedó vigente, aunque los comisionados, la decisión de los comisionados fue aceptada y los magistrados están en sus puestos, ella sí marcó un antes y un después, y por eso es que estamos hablando en esos términos. Por el otro lado, ese proceso está viciado. Pero y sucedió justo cuando nosotros decíamos, ¿por qué nadie lo denuncia? Sí, pero escucha, pero agrega todo, Paola, cuando se da información hay que agregar todo. Y hay una sentencia de la Corte Suprema que le dice
que su sala quiso modificar la fecha para que eso ocurriera. Y en la misma sentencia se dice que jamás se pudo demostrar ni se aportaron pruebas de lo que ella decía de que había habido otros contaminados. Eso, espérate, eso es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Pedro. ¿Nos la creemos o no? Pedro. Porque si no la creemos no hay nada que discutir. Hay una sentencia, pero también si leíste el componente de ese expediente, te enteraste que los 3 magistrados firman un acta en la cual explican por qué hay una fecha y no hay otra. Te lo voy a decir, ningún juzgado en este país cumple con los plazos. Con la ley que tanto a ti te gusta, ningún juzgado siempre cumple hay con un los vicio de ley, correcto. Y ella denunció con un mala hechura de la ley. Ese es el punto. Es que ese es el punto de discusión. La ley no es, solamente es como es. Y cuando no nos gusta, entonces vemos lo que está mal. Porque eso lleva mal siempre. Sí, dejan ofrecer una opinión. Yo pienso que, a ver, que más personas de derecha y de izquierda, o moderados, conservadores, liberales, como ustedes quieran decirle, estamos de acuerdo respecto a que todos merecemos un sistema de justicia auténticamente independiente. Claro. Desafortunadamente nos dividen unas diferencias que son más bien bobas. En general, todos tendemos a creer que necesitamos un sistema de justicia más profesional, más apolítico, más independiente. No estoy diciendo yo si de derecha, si de izquierda, sino simplemente jueces respetables que administren la justicia en nombre nuestro. Pero nos metemos los guatemaltecos en este pleitecito que ya les digo a ustedes, se expresó de manera formal en 1944-54 en nuestro país y sigue todavía supurando por diferentes heridas en Guatemala. Ya deberíamos ser como más adultos y admitir, necesitamos discutir de fondo qué es lo que nosotros queremos. Y yo creo que una de las cosas a las que todos aspiramos y en las que estaríamos de acuerdo, izquierda, derecha, centro y más allá, es que queremos jueces en los que podamos confiar. No nos importa si se llaman María Cristina Fernández o Claudia Escobar o díganme alguien o Jasmine Barrios o el señor Baquiash, que a mí me parece muy respetable. Yo respeto lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad, es que no tengo opción de irrespetarlo en términos generales, pero pienso que sí todos merecemos un sistema de justicia que nos inspire confianza y eso no lo tenemos ahorita. Por eso es bueno ver qué va a ocurrir a partir de enero. Sí, por eso quería que nos enfocáramos en eso, pero vamos a hablar ahora de otro tema que también tiene que ver con esas cortes y son precisamente esos jueces que han quedado electos quienes en el futuro van a tener en sus manos la respuesta a estos casos. ¿Cómo le llamamos a lo que sucedió a lo largo de 2014? Sí cobró otra personalidad. Ven allí en la pantalla a su comisionado don Iván Velázquez. ¿Y qué sucedió? Hubo una serie de casos que marcaron una personalidad distinta de la Comisión Internacional. Solo por mencionar uno de los primeros casos, en septiembre estalla ese escándalo de una red criminal que se había articulado desde las prisiones para dirigir los destinos no solo de un penal, sino prácticamente del todo el sistema penitenciario. Hablo del caso de Byron Lima Oliva, que ha sido sometido ya a un tribunal para responder por esas acusaciones que le ha planteado CICIG. Otro de los grandes casos que planteó CICIG a lo largo de estos meses fue el golpe que le ha asestado en el último mes, en noviembre o diciembre me parece, a esa estructura conocida como los Mendoza. No se les ha acusado de narcotráfico, que tradicionalmente esta familia había sido acusada y asociada con esos hechos, pero se les ha vinculado con una banda que robaba propiedades, robaba ganado, robaba animales, pero también se dedicaba a las desapariciones y al asesinato de sus adversarios. Hay varios casos más que podría mencionar, pero quisiera que alguien me corrigiera. Creo que CICIG estrena el delito de tráfico de influencias. Hay un caso importante que se está dirimiendo y hemos de ver su final con la acusación a Vernon González, un importante abogado del Partido Patriota, acusado ya de traficar influencias. ¿Qué hizo él? Aprovechó su puesto como un abogado del Comité Ejecutivo del Partido Patriota para hacer encontrar a dos personas. Una tenía un interés y la otra tenía la llave de la puerta que había de abrirse. Hablamos concretamente de los casos nuevos de CICIG. Sumaría para acuñar este año protagónico de CICIG, esa denuncia que tramita la comisión y que la denuncia contra el magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones de lo Civil, Eric Santiago, que intentó cobrar 12 millones, corrígeme tú, de quetzales por una resolución de su tribunal. Son casos que vistos en conjunto lo que apuntan es hay
Y el caso de los Mendoza empezó también por una denuncia de los campesinos, de los amates, en la comisión. Hay más confianza y también hay una confianza de la población hacia ir la a comisión. denunciar allí. Son casos que se deben solucionar todavía, pero que nunca se habían tocado esas estructuras. Ni los Mendoza ni Byron Lima habían sido tocados de la manera en que han sido ahora. Mira, yo creo que esta tercera etapa de CICIG es distinta o sustancialmente distinta a las anteriores. En eso es cierto, y si hablamos de un cambio en esta dirección del señor Iván Velázquez respecto de los anteriores, creo que yo lo he dicho aquí y es correcto. Lo que yo no termino de ver con la contundencia que a mí me gustaría, a lo mejor es un problema de que yo no lo veo, con esa contundencia, es el cumplimiento de la misión de CICIG del estudio de las estructuras que tienen relación con el Estado. Yo veo que CICIG analiza estructuras, pero corta cuando llega al Estado. Te pongo un ejemplo. Es inconcebible pensar, para mí, que el señor Byron Lima operaba por su cuenta y riesgo. Es inconcebible, inconcebible. No sé para ustedes, pero tampoco voy a decir CICIG. Inconcebible, inconcebible. Y se acaba el caso en el señor Byron Lima. No, Pedro. ¿Hay coacusados con él directores, subdirectores y exdirectores del sistema penitenciario? Pero no acaba ahí. En eso concuerdo contigo. No acaba allí, por pero eso, no se puede decir que no toca a sí, pero toca, pero no toca. Es decir, las estructuras del Estado, el poder del Estado no se acaba en el director de instituciones penitenciarias. Yo veo todos estos traficantes y tal. Bueno, ¿y dónde está el Estado que facilita esto? Tampoco se toca. Es decir, yo veo que si sí hace buena voluntad o gestiona o hace una buena investigación en casos de mayor dimensión, pero yo, el punto número 2, si no me equivoco, o el 3, que es que estén estrechamente ligados con el Estado, que es la definición de aparatos clandestinos, no funciona. No hay nadie del poder de un cierto nivel que CICIG lo haya enfrentado en la historia de CICIG. Solo déjame decir esto. En el caso de Byron Lima, sí lo vemos. Te contradigo y ahí están los nombres y apellidos de quienes están coacusados con él y se enfrentan a un tribunal. Claudia, pero tú me dices a mí que el director del sistema penitenciario, que era la segunda vez, y que ahora han puesto un tercero que también está señalado de haber estado en prisión. Tú ves que CICIG corta ahí, y de ahí para adelante, ¿qué? Deben de ser investigaciones que están en curso y que nosotros debemos de ver sus resultados. En el mandato de CICIG se habla de cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad paralelos al Estado. Cuerpos clandestinos entra perfectamente en el caso de los Mendoza y aparatos pero tienes que ver la definición paralelos. Y dice, se entiende por cuerpo, y te da 3 definiciones. Uno, que no sean solo, y el tercero es que tengan estructuras o ligazón con el Estado. Y yo ahí es donde yo veo el corte. En el caso de los Mendoza, a mí me parece que su dominio sobre las estructuras locales, tanto de Ministerio Público como juzgados y tribunales, en realidad ellos ejercen un poder superior al del Estado. En todo caso, en lo que sí estaremos de acuerdo los 4 es que el señor Velázquez parece bastante positivo en su gestión y parece bastante plausible, digamos. Bueno, digamos que es mejor que los anteriores. Y se le puede aplaudir. Es que fueron muy malos, ¿no? Los anteriores también. No, fueron muy distintos a él. Ojalá, yo estoy de acuerdo con que se prorrogue el mandato de CICIG con el señor Iván Velázquez. Yo no sé por qué, por una razón, porque aquí viene uno bueno, ahora lo programamos, ¿no? Pero aquí ya tenemos que romper el cordón umbilical y asumir nuestras responsabilidades. Esto que hace CICIG lo podemos hacer si se quiere. Y si no se quiere, no se va a hacer con CICIG o sin CICIG. ¿Y tú crees que el actual Ministerio Público quiere? Bueno, ni el que quiere, ni el que venga 20 años con CICIG, porque aquí hubo unas Naciones Unidas, 10 años para los acuerdos de paz y tampoco funcionaron. Pero eso es evadir la respuesta. ¿Tú crees que el actual Ministerio Público quiere? Bueno, no sé si quiere, no. Pero escucha, con CICIG o sin CICIG, tampoco va a querer. Pero estamos viendo más cosas con CICIG que sin CICIG. No, hombre, no. Estás viendo lo que estás viendo con CICIG. Pero en algún momento hay que asumir la Vamos rápidamente, sí, yo también estoy de acuerdo. Algún momento. Vamos al último tema. Vamos al último tema y despedimos ya este programa. Señores, se aprobó un presupuesto para el año 2015. Una extorsión se llama eso, con el apoyo del Partido Patriota, del Partido Líder y del Partido Todos, aunque como diputados habilitantes también participaron los de WINAC y los de URNG. Y lo que se consiguió pues fue unas formas de financiamiento para el nuevo presupuesto, que es muy cuestionado el gasto, la forma en que se va a dar el gasto, porque se cree que va a favorecer el financiamiento electoral del PP y del Líder, pero sobre todo porque se está permitiendo la creación de un impuesto para las telefónicas, muy discutido por las propias telefónicas, y la ampliación de 2 tasas que ya existían, una por la distribución del cemento y la otra las regalías de algunas industrias extractivas. De algunas industrias extractivas. Pero en términos generales, esto ha puesto al gobierno, yo no voy a decir que contra las cuerdas, pero en una situación bastante difícil. Veo al candidato oficialista
bastante arrinconado. En términos generales está sufriendo un desgaste él como operador de este acuerdo que no esperaba tener. Y que se pasa en enero. Y al partido líder que le metió todos los goles que quiso a Sinibaldi y al Partido Patriota, lo veo muy cómodo y muy tranquilo. Sin arrugarse, sin una arruga. Sin una arruga. Sale, ellos no sufren desgaste. Yo creo que, ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que lo último que has dicho es lo que más me interesa a mí de análisis. Líder sale de todo esto, tanto de la elección de magistrados y de la aprobación de presupuestos. Se garantizan financiamiento para su campaña, sí. Se garantizan magistrados también y salen sin una arruga de todo. Y el costo lo asumen Sinibaldi y Pérez Molina. ¿Y nosotros qué? Y nosotros, si nos metieron préstamos, bonos, impuestos, nos metieron un gol olímpico. ¿Qué fue lo que hizo Pérez Molina? ¿Una subreforma fiscal en el presupuesto 2015 o qué? Nos dieron una buena clavada. Nos clavaron. Que está aplaudida por todos los diputados, porque unos por acción y otros por omisión. Ningún partido va a pelear esto, y el único partido que ha salido a pelear lo que ha sido la UNE es porque no tiene tajada, no porque el presupuesto le parezca más. Entonces lo que estamos viendo es que los diputados, una vez más, van a hacer lo que mejor saben hacer. Solo les voy a mencionar. Depredar el Estado en sus intereses, porque también han quitado otras cosas, la ONG y demás. Depredar el Estado. Los ciudadanos seguimos siendo, perdón por la expresión, tan cobardes como siempre. Y no nos manifestamos más allá de la boca chica. Y en las próximas elecciones volveremos a votar a los que les engañan boca chica, como siempre. La boca chica es este wiri wiri nuestro. El wiri wiri. No, el nuestro no. El wiri wiri de donde tú vas a una reunión, ahora que hay convivio, y te dice, ay, es que este presupuesto... Mire, señor, ¿y usted qué va a hacer? Ay, es que a mí me da miedo. Y entonces voy a votar en contra, te dice. No, las próximas elecciones se van a votar a los mismos corruptos de otro color o de otro partido o del mismo color, del mismo partido que ahora, sin darnos cuenta que los 158 diputados, ninguno, absolutamente ninguno, ni ha hecho ni va a hacer lo que tenían que hacer, que es dar un puñetazo sobre la mesa y decir, yo que soy un diputado honesto, creo que, y hablar la realidad. Mira, te voy a decir, razón tenía Serrano hace 20 años, los mismos nos quieren gobernar, los mismos. Pero yo te voy a decir algo. Señores, que ves que la guayaba sigue. Nosotros lo damos por sentado que esto se va a quedar así, y sector privado organizado no está tan contento con la aprobación de esos... ¡Está furioso! Y las telefónicas... Y no está nadie. Y lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta que somos nosotros los que vamos a pagar. Y las telefónicas le van a hacer pagar cada centavo. ¿Pero quién va a pagar eso? Yo no creo que eso se va a quedar así. Señores, tenemos que despedir ya este programa en el que ya de usted seguimos muy animados discutiendo. Gracias por acompañarnos. Es el último del año. No, que falta el domingo. Bueno, que falta el domingo. Viernes del año. El último con sangría. Nos vemos el domingo. No me vuelvan a cargar.